ejemplo, después de muchas discusiones a lo largo de varios meses, intentamos sintetizarlo en 5 o 6 ideas, que son las que estamos proyectando. Primero, convocando a los ciudadanos que se han automarginado de la participación política. ¿Y por qué? Bueno, dice la teoría que los partidos políticos son aquellos vehículos que trasladan las demandas de la ciudadanía hacia el Estado. Eso dice la teoría política. Todos nosotros vivimos en Guatemala y todos sabemos que los partidos políticos de hace varias décadas son un vehículo electoral para llevar a ciertas élites, mafias o camarillas a ordeñar el Estado. Se ha visto mucho más evidente en los últimos años, pero aceptemos la teoría y aceptemos el reto de convertirnos en un grupo de ciudadanos tradicionalmente marginados, automarginados, porque rechazamos esa práctica y que queremos entrar a la nueva práctica de la nueva ciudadanía. Participar de la cosa pública para que el partido político sea el vehículo entre la sociedad y el Estado en el traslado de sus demandas. Segundo, creando nuevos modelos de gestión pública y privada que garanticen la integración de las demandas sociales, territoriales y sectoriales. Esto es algo bastante complicado y polémico. Todos estamos bombardeados también desde hace décadas con ese viejo cuento de que lo que es público es malo por naturaleza y lo que es privado es bueno por naturaleza. Y hemos tenido tanto bombardeo por medios tradicionales, no tradicionales, y los medios de los medios sociales y familiares que nos movemos, que nos hemos creído a veces este cuento. Y cuando hacemos un análisis más concienzudo y decimos, no, esto es un buen cuento, es un excelente marketing, tenemos que caer en la realidad de que la mayoría de la población de nuestra Guatemala se sigue creyendo el cuento. Afortunadamente en los años recientes se ha demostrado, los hechos recientes han demostrado claramente que lo privado no necesariamente es bueno por naturaleza. Y tenemos bastantes hechos históricos recientes que lo demuestran. Y esto pues abre para darnos posibilidades de discutir si acaso es verdad que lo público es malo por naturaleza. Para cerrar este punto voy a decir que lo bueno y lo malo somos las personas humanas. Somos nosotros y también nosotros. Lo privado no necesariamente es bueno, lo público no necesariamente es malo. Las personas que tienen los puestos de decisión y de poder en los ámbitos públicos y privados somos los que hacemos que las cosas sean buenas o malas. Sobresimplificando con esa dicotomía buenos y malos, para no meternos a una discusión que nos puede llevar varias horas. Tercero, ¿cómo vamos a hacer todo esto que estamos hablando? Integrar equipos profesionales con capacidad de transformar cada una de las instituciones del Estado para liberarlas de las ataduras que hoy las mantienen cooptadas al servicio de las mafias y de redes criminales. Básicamente estamos apostándole como un enorme acto de fe a que en Guatemala existe gente con la capacidad y la voluntad de hacer las cosas bien hechas. Y creemos que todos ustedes que nos están acompañando, por eso los hemos invitado, son parte de esa gente que tiene la voluntad y la capacidad, con un alto acto de humildad, porque tenemos que reconocer nuestras limitaciones y de ahí buscar los consensos y las alianzas interpersonales e intersectoriales. Pero le tenemos fe a los guatemaltecos. Cuarto, ¿cómo vamos a hacer esto? Llevando el Estado a todo el territorio nacional. Esto implica que tenemos que ser capaces de recibir las demandas de personas individuales, jurídicas, de colectivos incluso no formalizados en cualquier parte del país y trasladar esas demandas al Estado y a las decisiones de poder. Quinto, ¿cómo vamos a traer el cielo a la tierra? Como meta, ¿cómo vamos a buscar esta utopía? Bueno, pues practicando una auténtica representación política. Esto incluye, entre otras cosas, tener capacidad de consulta, de discusión y sobre todo teniendo la capacidad
de llegar a acuerdos, tal vez no a consensos, pero sí a acuerdos entre personas y sectores que tradicionalmente han estado enfrentados, y enfrentados por razones históricas, por intereses que vamos a aceptar que son igualmente respetables, los de los unos como los de los otros, como los de los más otros, pero sobre todo enfrentados porque hay todo un mecanismo mediático que nos hace creer que hay que enfrentarse. ¿Cómo vamos a hacer esto? Como sexto y último punto, constituyendo modelos de desarrollo que incentiven la libertad de competencia. Libertad de competencia en el sentido real de libertad de competencia, no libertad de exigir la libertad de competencia para luego pedir beneficios fiscales y otra serie de bondades, porque pobrecito yo no puedo invertir, pero reconociendo que las personas individuales o colectivas que no han tenido las oportunidades por múltiples razones deben tener el favor, la ayuda, la solidaridad del Estado para desarrollar sus capacidades y alcanzar como sociedad guatemalteca auténtico desarrollo humano. Nos estamos metiendo una camisa de 11 varas, es que vamos a traer el cielo a la tierra. Estamos hablando de construir una utopía a partir del año 2017. Las ideas, los sueños y los discursos de los años 60 como intención no dejan de ser válidos, pero tenemos que poner los pies sobre el planeta Tierra y la sociedad guatemalteca en la economía global de acuerdo a los retos y posibilidades que tenemos hoy. Esto nos lleva a tener que buscar soluciones prácticas. Se ha dicho varias veces en esta reunión, sentido común. Y esto nos trae una enorme discusión en cuanto a la ideología. No vamos a hacer aquí esta discusión porque nos llevaría varias horas o días. Solo quiero concluir diciendo que las soluciones prácticas que han sido probadas en diversos ámbitos pueden ser tildadas como izquierda bajo ciertas condiciones, y esas mismas soluciones prácticas pueden ser tildadas como derecha bajo otras condiciones. Y aquí tenemos material para discutir bastante cuando terminemos esta. Debo ahora, terminando mis 20 minutos, espero haberme tardado los 10 que ofrecí, debo ahora presentar al siguiente ponente de la tarde, a Javier Gramajo. Y voy a hacer una rápida síntesis de quién es Javier Gramajo, que ustedes ya lo conocieron en esta tarde. Primero quiero presentar a Javier como un investigador. Es otro muchacho afortunado, como muchos de nosotros. Suertudo, dirían algunos. Primero, un ingeniero en sistemas, y eso ya lo coloca como un personaje afortunado en este país. Segundo, como consecuencia de su ingeniería en sistemas, se convirtió en una persona que pudo optar a un posgrado en inteligencia artificial en otras partes del mundo. Y como consecuencia de este posgrado en inteligencia artificial, eventualmente se convirtió en investigador y docente universitario. ¿Adivinen dónde? En la San Carlos y en otras universidades de Guatemala, pero también en Latinoamérica y Europa. ¿Les parece a algún muchachín que lo presenté hace algunos minutos? Como que se repite un poco el patrón. Pero bueno, sucede que Javier además es papá de un hijo que, como Edgarín, pregunta mucho. Sí. Y hay dos preguntas fundamentales que le ha hecho a Javier, su papá. Primero, le dijo: papi, ¿es cierto que Guatemala es un país corrupto? Y luego dijo: papá, ¿qué estás haciendo para cambiar eso? Así que este investigador y docente universitario internacional, bueno, pues tomó el reto con mucha responsabilidad y decidió convertirse en activista social aquí en Guatemala. Y de esa cuenta actualmente está diseñando y construyendo puentes entre sectores tradicionalmente enfrentados, no encontrados, sino que enfrentados, no comunicados, y buscando esa construcción de alianzas a largo plazo con el respeto de los intereses diversos.
Javier hoy mismo se declara a sí mismo como un activista desde la especialidad que en la academia se conoce como Ingeniería del Conocimiento. No quiero hacer más presentación. Bienvenido, Javier. Estas presentaciones son súper profundas, ¿verdad? Porque uno tiene la responsabilidad de cumplir con esas expectativas. Siendo papá, la verdad es que lo que me tiene en Guatemala es mi hijo y es mi esposa. Durante los últimos 3 años me he dedicado casi que a tiempo completo a organizar a la ciudadanía. Perdón que me emocione, pero es que de verdad. Entonces, ese proceso de construir puentes, de construir diálogo entre distintos grupos ha sido extremadamente doloroso. Doloroso en el sentido de que uno ha tenido que vivir de alguna manera un proceso de descalificación por gente que uno no espera que lo haga, pero ese es parte del proceso de cambiar este país. Cambiarlo no es fácil, como construirlo tampoco es fácil. Afortunadamente me han abierto las puertas de distintos grupos. Agradecer a la comuna que en pleno está acá, muchísimas gracias. Un proyecto enfocado en el tema municipal, y a otros amigos y conocidos que me acompañan hoy. Mati hablaba de algo interesante, no hay líderes en Guatemala. Y yo creo que sí los hay, pero no los hemos terminado de construir. No hemos propiciado que esos liderazgos crezcan, que los apoyemos, que se fortalezcan, que se equivoquen y que sigan teniendo nuestro apoyo. Eso es algo que como sociedad tenemos pendiente. Los grandes liderazgos no existen por sí mismos, o sea, no son dioses, no son extraterrestres, son seres humanos que cuentan con el apoyo de muchos ciudadanos que tienen fe en ellos. Y obviamente tengo que reconocer que esos liderazgos, algunos de los liderazgos históricos han construido nuestra historia, pero también han destruido nuestra confianza, algunos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que esto realmente se convierta en un partido político? Que es una tarea faraónica de verdad. Cuando nos sentamos en la mesa y pensamos todo lo que falta por hacer, la verdad es que lo único que tenemos en mente es: necesitamos construir un grupo de individuos que esté dispuesto a involucrarse y participar en los distintos procesos para construir un futuro mejor para nosotros mismos, pero sobre todo para nuestros hijos, que al final son los herederos de todo, van a ser los herederos de todo ese esfuerzo. Entonces, el proceso para crecer es construir las sedes departamentales y municipales, generar las asambleas nacionales y departamentales, que son de cajón, que el Tribunal Supremo Electoral nos lo pide para poder ser un partido político. El fortalecimiento de las comisiones que ya están funcionando dentro de la organización. Se trabaja en cómo hacer para facilitar que la gente en las zonas urbanas y en las zonas rurales se pueda integrar a esta iniciativa de manera sencilla. Entonces estamos trabajando en una estrategia que sea basada en tecnología y que sea basada en el proceso de contacto y de diálogo con la gente que no tenga tecnología. Entendemos que el uso de la tecnología, redes sociales y todo ese proceso nos va a facilitar mucho el comunicar las ideas, las iniciativas, y sobre todo tener un contacto un poco más cercano con cada uno de ustedes. Y especialmente, y esa es la verdad que es mi rollo y es mi talón de Aquiles, el intentar generar procesos de innovación. Cuando yo estudié inteligencia artificial en Italia, una vez me dice un italiano hijo de su madre, pues lo tengo que decir, me dice: ¿qué estás estudiando? Inteligencia artificial. ¿Y de dónde sos? De Guatemala. ¿Inteligencia artificial en Guatemala para qué? Y como un guatemalteco, en ese entonces no le contesté nada. Y la verdad es que me dejó
con esta espinita ahí y regresé a Guatemala con una maleta llena de ilusiones, llena de sueños, y lo que hice fue, dije, lo que puedo hacer es irme a la universidad y enseñarles. Ustedes no saben la cantidad de veces que me llamó la junta directiva, porque ser innovador también es retar el status quo y cambiar las cosas. No tienen ni idea de cuántas veces me llamó la junta directiva, y yo, hagan lo que quieran. De esa cuenta formamos a más de 300 estudiantes en temas de inteligencia artificial. Cuando nos dimos cuenta que no teníamos plata, a mí me pagaban 800 quetzales en la U. ¿Sí? No me alcanzaba, o sea, ni para la gasolina, y cuando me paraban en la entrada de la universidad para pedirme la talacha, decía, ay, pero ¿qué estás loco? Pues si es que no me alcanza ni para pagarte la talacha, ¿qué me estás pidiendo? Entonces me dice, es que si no te alcanza, andate a una privada. Y me fui a una privada y era la misma, o sea, pagan mal. De verdad que fue súper triste porque 1.117 al mes me pagaban por una clase. Y de eso tenía que pagar el 17%, la gasolina, no sé qué del carro. Bueno, total es que, ¿qué hago? Entonces, te vas dando cuenta que te tenés que ir. A partir de esa conciencia, empiezo yo a convencer a mis estudiantes, váyanse y váyanse. A raíz de eso, yo tengo la fortuna de tener 14 estudiantes que se fueron a hacer maestrías y doctorados. A todos los recibieron de una manera muy especial, porque sabían que iban recomendados de Javier Gramajo. Eso era una tremenda responsabilidad. Pero cuando llegó el primer estudiante a Estonia y empieza a dar los resultados que esos guatemaltecos tenemos de querer ser exitosos, de abrir espacios, me mandan una carta que está publicada en internet donde dice, Javier, a cualquier estudiante guatemalteco que tú quieras enviar, tiene la beca completa en Estonia. Están subiendo el nivel de la maestría en sistemas de información, etcétera, etcétera, en este país. Mandamos 4. Luego se fueron a Corea, otro se fue a Alemania, otro se fue a Israel. Con mi mochila me fui a Israel a visitar a mi estudiante y me volaron la plata del cajero. Yo le digo, Isaac, mano, ¿cómo? O sea, ya compré el billete de avión, pero no tengo plata, mano. O sea, me volaron la plata del cajero. Me dice, Javier, usted véngase, mano, aquí vemos qué hacemos, ¿va? Y lo resolvimos. Ahora yo me pregunto, pero ¿cómo me fui? Ya no soy capaz de entender cómo me lancé. Pero ese proceso de construir una nueva posibilidad te empuja a hacer cosas que los demás no están dispuestos a hacer. ¿Cómo estamos formados nosotros ahorita? Tenemos un grupo pro formación de partido, que más o menos lo explicó Mati, lo explicó Julio y también Edgar. La Comisión de Comunicación y Nuevas Tecnologías, el tema de financiamiento, que la verdad que lo que hemos estado haciendo, no tenemos ningún financiamiento de nadie, lo que hemos estado haciendo es que entre todos estamos cooperando y ahí vamos viendo cómo le hacemos, ¿ya? La Comisión de Organización, la Comisión Legal, que fue la que más tiempo ha tomado y la que ha generado que el Tribunal Supremo Electoral en este momento ya tenga nuestra aplicación y estemos en ese proceso. Pero falta trabajar en las comisiones de formación, de articulación política, programática, etcétera, etcétera, y cualquier comisión, digamos, que permita que esto se convierta en un partido político formal. Cuando hablamos de innovación, implica no hacer más de lo mismo. De verdad que ya solo por el gusto de cambiar las cosas, como guatemaltecos nos tenemos que atrever a hacer cosas nuevas. Yo entiendo que es una sociedad tradicional y que nos cuesta cambiar mucho, pero esa transformación de la nueva sociedad que queremos crear pasa por generar procesos de innovación. La verdad es que lo tenemos que entender. Nos guste o no nos guste, este país se tiene que enfrentar a un proceso de transformación y si no lo hace, va a ser un cambio radical, doloroso y costoso.
¿Ya? Entonces, queremos romper con la dinámica tradicional del manejo de los recursos, tanto económicos, financieros, de cualquier tipo. Tenemos que hacerlo de manera diferente, o sea, eso es lo que a mí me mueve y eso es lo que hace que participe en este grupo, pero también en otros grupos más, a los que les dedico mi tiempo, mi energía y las ganas de que las cosas cambien. Crear un esquema novedoso de dinámica partidaria, lo van a ver en un momento con lo que nosotros vamos a proponer como herramienta. Democratizar la participación ciudadana dentro de las organizaciones emergentes es fundamental. Aquí nosotros, yo estuve durante 24 semanas seguidas, todos los fines de semana, protestando en el 2015 en la plaza. Eso le permite a uno entender qué organizaciones van hacia un lado y cuáles van hacia el otro lado y cuáles no van a ningún lado. Y eso hay que entenderlo, hay que aceptarlo, hay que entender que hay gente que es venenosa y hay gente que es más venenosa, ¿ya? Pero uno al final, participando en política, yo que medianamente me he metido, ya he vivido ese asunto, ¿va? Y la verdad es que uno al final tiene que generar un proceso de inmunidad para poderse levantar y seguir adelante y seguir luchando y seguir proponiendo, porque de lo contrario, a la primera que te tiran, pues te deshacen. Luego, fomentar el proceso del despertar del 2015, participar para articular a la ciudadanía. Llegar al 2017 ha sido todo un proceso de construcción colectiva. Realmente Guatemala en este momento, nosotros lo decíamos en el 2015, mucha Guatemala es ejemplo a nivel latinoamericano. Me decía, pues estás loco, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás diciendo que Guatemala es? Sí, hemos sido ejemplo de lucha ciudadana, porque hemos construido un proceso que nos está permitiendo, y no lo tenemos fácil, pero nos está permitiendo sentarnos hoy aquí, dialogar, platicar y sobre todo estar vivos, ¿ya? Porque no nos pasó nada en la plaza. Hay un video que circula por el internet donde a mí me ponen parte de una estructura desestabilizadora de Guatemala y yo les digo, sí, yo soy parte de esa estructura, pero desestabilizadora en el sentido de la impunidad, de la corrupción, de todo lo que no funciona bien. ¿Ya? No me siento orgulloso de aparecer en una lista, me siento orgulloso de todo el trabajo que hemos hecho, de todas las ganas que le hemos puesto a esto, de lo que nos ha funcionado y de lo que desafortunadamente no nos ha funcionado. Entonces, tenemos que capitalizar, usando palabras, digamos, de mercado, la participación ciudadana y el activismo. Un partido que está conectado con la ciudadanía es capaz de construir propuestas que respondan a sus demandas. En la medida que un grupo político deja de escuchar la ciudadanía, en eso ya no está respondiendo a los intereses colectivos o de las grandes mayorías, sino que responde a intereses espurios. Y eso es algo que pasa aquí, pasa en España, pasa en muchas partes del mundo. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Una aplicación que nos permita como algo tangible, porque todo lo que hemos hablado al final, las palabras se las lleva el viento y de alguna manera no es algo tangible que nos permita a nosotros interactuar con ustedes, como decía Julio, me parece. ¿Y qué vamos a hacer con la gente que está hasta el final del país? ¿Cómo vamos a hacer para llegar y escucharlos y entender qué es lo que están demandando? ¿Cuáles son sus problemas? Pues dijimos, pues hagamos una aplicación que nos permita hacer el registro de afiliados, que nos permita hacer una radiografía política y social, es decir, hacerles preguntas constantemente a ustedes para saber qué es lo que están pensando, o qué es lo que buscan, o qué es lo que necesitan. Un radar político para decir, miren, aquí salió una nueva organización, se llama tal y tal, el contacto es tal, aquí hay un líder que ustedes deben conocer y lo deben integrar dentro de su organización, trasladar todos los eventos o todas las situaciones que sean de interés colectivo, el traslado de contenidos, digamos, que de alguna manera se van generando en la organización. Esta es la aplicación, está en ese proceso de diseño, de construcción.
Lo que queremos es llegar a ustedes de una manera novedosa que nos permita escucharlos. El registro de esa aplicación para los que están relacionados con tecnología es bastante simple, es a través del correo electrónico, un password y ya está. Aquí están el tablón de anuncios, el perfil del afiliado, y si se dan cuenta, especialmente aquí dice 300 experiencias. La meritocracia es un proceso que permite construir partidos políticos sanos. Entonces lo que queremos nosotros a través de la aplicación es ir midiendo qué tanta relación o qué tan involucrados están ustedes con la iniciativa política, de tal manera que a partir de esa meritocracia ustedes puedan participar dentro de las distintas posiciones o acciones que se generen en el movimiento político. ¿Ya? Un elemento que es fundamental es que tenemos que crear una plataforma que nos permita generar recursos para poder funcionar. Entonces va a tener una opción en la que ustedes van a poder donar lo que quieran, 1 quetzal, 10 quetzales, lo que sea necesario. El asunto es romper con el financiamiento, que es el pecado original de los partidos políticos en este país. ¿Ya? Eso será un proceso que se resume en que ustedes, ya habiendo visto de manera general lo expuesto por Edgar, por Mati, por Julio, pueden decidir ser parte de este movimiento, pueden invitar a otras personas a unirse. Lo que necesitamos es un registro de los datos generales, que algunos de ustedes ya lo hicieron, la afiliación al partido, que básicamente es decir si quiero pertenecer o no quiero pertenecer. Algunos, el 52.4% de los que se registraron en este evento dijeron que querían más información. Un 28 punto algo por ciento dijo leer, y un 15% restante dijo ya pertenezco a otra organización. Gracias. En consecuencia,